BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Muy buenas noches. El presidente de la República en Chile tiene un enorme poder. Se dice que es un cesarismo presidencial, que el presidente en Chile hace lo que quiere, casi lo que quiere, pero debe ser de los presidentes que tiene más poder en el mundo. Y hay una persona que le puede decir que no, que el presidente gobierna a través de decreto. O sea que tiene tanto poder en ese aspecto como el presidente, imagínense. Es el Contralor General de la República. Jorge Bermúdez nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Usted tiene mucho poder. No sé si tanto, pero Mucho. ¿Le puede decir al presidente que no? podemos controlar los actos del presidente, eso sí es verdad. ¿Quién más le puede decir que no al presidente? Casi nadie, ¿no? Usted. Bueno, pero nosotros también estamos sometidos a control. ¿Cómo se fiscaliza a un gobierno de derecha? No es lo mismo que fiscalizar a un gobierno de izquierda. Los acentos son distintos. Claramente son distintos. ¿Por qué? Bueno, yo diría porque de partida, por lo que yo he visto hasta ahora, lo que está tratando de hacer este gobierno es impulsar una agenda, por ejemplo, de inversiones. Y eso significa probablemente que algo que se ve como burocracia, que en realidad para nosotros a veces son procedimientos, se quieren a lo mejor acelerar o incluso puede haber la tentación de saltarlos y por lo tanto puede haber ahí algún inconveniente desde el punto de vista de cumplir con los requisitos que se establecen en la legislación. ¿Los conflictos de interés? Ahí también hay otro tema y yo en ese caso se lo dije claramente a los futuros ministros. Nosotros tuvimos en la Contraloría una reunión con todos los que iban a ser futuros ministros y subsecretarios y yo les dije que en Chile el problema de la corrupción probablemente no eran las coimas o los sobornos, sino que probablemente eran los conflictos de intereses y nosotros íbamos a tener mucho ojo ahí. Usted ha dado batallas importantes, en algunas ha ganado, otras ha perdido. Sí. ¿Cuál ha sido su mayor victoria y su mayor derrota en estos 3 años? Bueno, casi 3 años. Casi, todavía sí, no falta un 3 años. poco. Sí, falta. Pero yo creo que obviamente la contienda de competencia que tuvimos con la Corte Suprema y que nosotros hayamos podido defender nuestra facultad de dictaminar, evidentemente que no se puede desconocer que fue un logro para la Contraloría. El caso de GAC. El caso de GAC. Pero más que logro para la Contraloría, yo creo que fue lo injusto que era la situación, porque en el fondo de lo que estábamos hablando era de abrir un sistema de pensiones que a mí me parece, y la legalidad en realidad sí también lo establece, no correspondía. Es un sistema que hoy día está visto que es un sistema de privilegio. ¿Su mayor derrota? Yo creo que todavía está por verse. Uno siempre puede sorprenderse con las cosas en que le puede ir mal. ¿Hasta ahora? Yo creo que está mal lo que nos pasó respecto de las pensiones de gendarmería. En primera instancia, todavía está para revisarse la Corte Suprema. Me refiero al caso de las pensiones abultadas que habían en esa institución. Hablemos de gendarmería y las pensiones. Ese asunto de la periodista Miriam Olate, que nunca estuvo en una cárcel. Estaba en gendarmería, nunca estuvo en una cárcel y tiene de las pensiones más altas del país, 5.200.000. Usted perdió en la Corte de Apelaciones. Exactamente, perdimos en la Corte de Apelaciones. Dijeron que su actuar era arbitrario, era ilegal. Sí, así es. No estamos de acuerdo con eso, por supuesto. Y a través del Consejo de Defensa del Estado apelamos de esa resolución y todavía está en acuerdo en la Corte Suprema. ¿Es verdad que 2 días antes de irse, el director de gendarmería de la época, Tulio Arce, le envió un oficio a usted? Intentando reconsiderar las decisiones de no dar curso a millonarias pensiones. Sí, sí, eso es verdad. Y que le llegó uno del Ministerio de Justicia que dirigía a Javier Blanco. Sí, y que le llegó otro de IPRECA. Sí, bueno, son en realidad todos actos que... Pero hay como una armonía de todo esto, de estos personajes. Lo que pasa es que había una especie de tentación o intención de mantener el status quo en materia de pensiones, de que eso no se moviera mucho, porque obviamente iba probablemente a abrir una discusión que no se quería abrir en ese momento. Y es el pago de pensiones con plata pública que son totalmente excesivas. En el caso de esta señora, de Miriam Olate, ex esposa de Osvaldo Andrade, entiendo que están separados. ¿Por qué ella obtiene esta pensión? ¿Cómo se logra 5.200.000? No sé, no está mirando tanta gente que tiene pensiones miserables. Bueno, se logra haciendo uso de una serie de... Usted dijo que había un fraude. Es que no, en realidad es la forma más gráfica de poder describirlo, porque son una serie de triquiñuelas y de uso abusivo de normas legales que llevan a una pensión que en realidad en ninguna parte del mundo existe. No puede ser que con plata pública se paguen esa cantidad, ese monto de pensiones. ¿Y a la Corte le pareció correcto eso? Lo que pasa es que la Corte utiliza un argumento que va por el lado de que la Contraloría no puede ordenar que se invalide ese tipo de pensiones.
que es más bien un argumento desde el punto de vista de quién tiene la facultad de hacerlo. Vamos a otro caso, Capredena. Hay un general de la FACH que trabaja como abogado que tiene la pensión más alta de Chile, 6.800.000 Exacto. en 2016, ahora debe ser Sí. más. Son 70 privilegiados incluso que están con una invalidez de segunda clase. Sí, exacto. Esa es Nuevamente, otra triquiñuela, ¿no? claramente, eso es una triquiñuela porque lo que permite es aumentar el monto de la pensión cuando se tiene esa categoría, podríamos decir, de invalidez o inutilidad de segunda clase. Patricio Ríos es comandante en jefe de la FACH, saltó a 4 millones, Exacto. también por la invalidez de segunda clase. Claro, el problema que tienen esas pensiones es que de los 4 millones, 3.600.000 son pagados con plata pública, es decir, con plata de todos los chilenos, porque las cotizaciones que se hacen en la Capredena no alcanzan a cubrir el 10% del monto de las pensiones. Y ese es el gran problema que tiene ese sistema, es que está totalmente desfondado. Perdone, pero esta gente es sinvergüenza, toda esta gente. Porque cuando alguien hace triquiñuela, pesca platas de todos los chilenos, del Estado, ¿qué Sí, es eso? pero también hay gente que deja que se haga eso. También son sinvergüenza. Pues. Bueno, ¿O no? probablemente ¿Qué son personas que han sido demasiado laxas en el ejercicio de sus funciones, diría yo. Pero cuando se trata del bolsillo del Estado y no de ellos. Claro. Entonces, Claro, es que es el problema de lo público, que pareciera ser que como es público, no es de nadie, por lo tanto a nadie le importa. Y eso no puede ser así. usted va a dar a conocer en los próximos días una auditoría a la Dirección de Previsión de Carabineros, a DIPRECA. Sí, ¿Cómo se viene? pésima. ¿Cómo? Pésima viene. Desgraciadamente. No, estoy revisándola, la tengo hoy día encima de mi escritorio. Por lo tanto, está lista la auditoría. Yo no voy a abrir, no la voy a reabrir, pero claramente aquí los hallazgos que tenemos son bastante fuertes. O sea, gente que tiene pensiones sin tener derecho a tenerlas, gente que tiene más pensiones de lo que correspondía. Son todos elementos que en realidad deberían llevar a pensar que hay harto paño que cortar en Como esa se determina institución. la pensión de acuerdo al último sueldo, ¿no es cierto? En el caso de Exactamente. Carabineros, los mandan a una región apartada, entonces gana zona. Una labor crítica, gana... Exacto, y hay todo una esto en serie forma de, falsa, ¿no? hay una serie de asignaciones que o falsa o más bien que en realidad no correspondió a la realidad funcionarial de esa persona, porque en el último momento se hace todo esto para que la pensión sea un poco mejor o bastante mejor en realidad. Eso. Y es verdad que en ese informe hay civiles que obtienen pensión de DIPRECA Sí. y no tendrían por qué Sí. estar ahí. O sea, hay casos, por ejemplo, de Montepíos de personas que nunca estuvieron casadas. ¿Cómo? Eso, el Montepío es un beneficio que tiene la viuda o viudo, Exacto, sí. pero eso presupone haber estado casado. sí. Bueno, hemos encontrado casos en que hay personas que no estaban casadas y tenían pensión de Montepío. Perdón, Contralor, ¿cómo diablos pasa todo esto? Bueno, vuelvo a decir, por uso abusivo de la normativa, por aprovechamiento. Por corrupción, ¿no es cierto? Eso todo es corrupción, por supuesto, por falta de control, etcétera. ¿Esa gente después les pasa algo? Perdóneme. Eh, ¿O simplemente reciben menos pensión nomás si es que les va mal? Lo que va a ocurrir acá es que probablemente todo esto se judicialice y por lo tanto nuevamente vamos a tener un juicio en contra del informe de la Contraloría y vamos a tener que enfrascarnos en esa pelea bastante extensa desde el ¿Con punto quién? de vista judicial. Con los beneficiarios, en este caso, de esas pensiones. Ellos van a probablemente arguir que de alguna manera sí tenían derecho a la pensión. Ya, o sea, el informe viene, esta auditoría viene horrible. Sí, viene malo. ¿Cuánta plata involucrada? Ahí no sabría decirle con exactitud, porque además la auditoría hay que decir lo que es muestral. Nosotros no auditamos todas las pensiones que se pagan, porque son decenas o cientos de miles. Nosotros tomamos una muestra representativa y esa es analizada y ahí hemos encontrado estas. ¿Quién va a estos hacer hallazgos. toda la pega? ¿En completa, cree usted? La van a hacer, ¿o no? Bueno, esa pega completa la tiene que hacer la propia institución. En este Ellos caso, mismos se van a investigar a sí mismos. es que la primera línea del control siempre va a ser el control propio. Pero el si no control han interno. controlado nada, pues ¿cómo? Bueno, por eso creo yo que tiene que haber un trabajo también de modificación de cómo se hacen las cosas en esa institución. Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen 448 funcionarios retirados con más de una pensión. Hay algunos que tienen 4 pensiones. Es como si hubieran tenido 4 vidas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso de nuevo sigue siendo esa triquiñuela o el abuso que existe en el ordenamiento jurídico en que pensiones que se pagan con plata fiscal puedan ir acumulándose o reliquidándose de manera que se abulten aún más. ¿Hay algún lío con la gente con las cargas familiares? Porque resulta que aquí hay una serie de personas que tienen derecho a las pensiones. Los que están pensionados, las cargas familiares también se incorporan a todo esto, cotizan poco, Ujú. cotizan solamente un 8,5%, Exacto. está incluida la salud ahí. Sí, está incluida la salud. O sea, un 2,5% de eso, y los privados son 10 más 7, Exacto, 7 que es por salud. lo menos. Entonces, claro, entonces esto es un costo enorme para el Estado. Entiendo que el 80% del presupuesto de Carabineros va a pensiones.
No, lo que pasa es que el presupuesto de pensiones va por otro lado. De hecho, no es presupuesto que salga por el lado del Ministerio del Interior, sí. va por el lado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Pero la plata que tiene que poner el fisco en Capredena, que es la caja de las Fuerzas Armadas, es 1 billón de pesos. O sea, todos los años la ley de presupuesto le aporta 1 millón de millones de pesos a esas pensiones. Y en el caso de IPRECA, de Carabineros, son casi 700.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que la Contraloría no descubriera el fraude de Carabineros, lo de los 28.000 millones de pesos? Eso también me lo pregunto yo todavía. ¿Cómo usted se pregunta por qué su institución? Exactamente. Por eso tuvimos que tomar medidas bastante drásticas después de haber sido descubierto el fraude. ¿Investigó internamente? Por supuesto que sí. ¿Y? Bueno, hay 2 funcionarios que fueron desvinculados de la institución. Muchos otros que podrían haber estado también en la misma situación ya habían salido de la institución. Algunos incluso habían fallecido, si esta es una cosa que se arrastraba hace mucho tiempo. ¿Pero solo 2 salieron? O sea, 2 son los responsables. No quiero decir eso. No. Lo que pasa es que acá lo que se produce es esa situación entre esa familiaridad que es muy nociva que se empieza a producir entre el auditado y el auditor. Y eso yo creo que fue el gran error de la Contraloría, en que se empezó un poquito a hacer la vista gorda en algún momento respecto de lo que ocurría allí. ¿Hay corrupción en Contraloría? No. O sea, no descubrieron nada, pero fue simplemente porque no vieron. Yo puedo hablar por este momento. En este momento no hay corrupción en Contraloría. Hacia atrás. Hacia atrás no lo sé. ¿Tiene duda? O sea, tantas dudas tuve que hacer una auditoría interna, desvincular funcionarios, hacer denuncia al Ministerio Público, hacer sumario interno. O sea, hubo corrupción, a su juicio. Hubo, digamos que se dejó hacer algunas cosas que tal Bueno, vez... pero eso es corrupción cuando alguien tiene que fiscalizar. Exactamente, es no haber hecho la pega que había que O hacer. sea, hubo corrupción. En su momento, así como en cualquier institución donde se ejerce el poder público, sí. ¿Qué es la cuenta interna en Carabineros? Uy, esa es nuevamente una triquiñuela. Lo que ocurre es que las cuentas corrientes de Carabineros tienen que ser autorizadas por la Contraloría. Todas las cuentas bancarias de toda institución pública. Ellos abrieron cuentas internas y que por lo tanto bajo esa triquiñuela que está establecida en un reglamento no son autorizadas por la Contraloría. Entonces eso fue uno de los elementos que favoreció el fraude de la institución. Entregaban plata de más, la devolvían y esto va a una cuenta secreta. Al final eso es. ¿Y Exactamente. ustedes no la pueden auditar? No la podemos auditar porque había un reglamento que dice eso. Hasta el día de hoy no la Hasta el pueden día de auditar. hoy no se ha derogado esa norma. ¿Quién la tiene que derogar? El Ministerio del Interior. ¿Y por qué no la derogan? Bueno, tiene que sacar un decreto supremo que la derogue. ¿Desde cuándo que está pidiendo que la deroguen? Desde hace rato ya. ¿Cuánto rato? 1 año, por lo menos. Y se niegan a derogar la cuenta la política, porque son los políticos que se niegan a derogar esta cuenta secreta de Carabineros. Bueno, nosotros hicimos la pega, nosotros incluso le dijimos que era lo que había que dejar sin efecto para que esto no siguiera produciéndose. Yo suspiro, hagamos un alto, volvemos en un instante con el Contralor. Estamos con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Preguntas rápidas, ya que estábamos en el tema Carabineros. ¿Es verdad que está investigando el traspaso de 23.000 millones de pesos que debía recibir Bienestar de Carabineros, la DIVICAR, de los excedentes de la Mutucar, que es la mutualidad, y que no se hicieron? En realidad ya lo investigamos ¿Y? ya entregamos el resultado de esa investigación. Efectivamente, ahí hay una cantidad de excedentes que tenían que pasar desde la mutualidad de Carabineros al Bienestar y que no está claro qué pasó con ellos. ¿Dónde está la plata? Claro. No se sabe. Hay deudas que se compensaron, se supone. Se supone. Pero, sí, bueno, esa es la explicación que nos da la Dirección de Bienestar, pero la verdad que no estaba prevista esa posibilidad en la ley. A propósito de la mutualidad, ¿le gustó que los directores de Carabineros, el director de investigaciones, Hermes Soto y Espinosa renunciaron a la dieta de la mutualidad? ¿No? A mí me parece bien. Yo creo que hay una incompatibilidad ahí si es que ¿Y ellos eso de reciben... los jefes de Carabineros siendo directores de mutualidad? En directorio, raro. Bueno, pero en realidad uno debería ver todas las fundaciones que están alrededor de las instituciones armadas y de orden y seguridad. ¿Por qué hay tantos militares contratados por las instituciones? Se van y siguen contratados
las hacen un nuevo contrato, o se van a algunos organismos relacionados. La Dirección General de Aeronáutica Civil, todos sabemos que la domina la FACH, una especie de huesera de la FACH. Entonces, yo creo que hay varias causas ahí. Una de ellas es que en general en las Fuerzas Armadas se jubila muy joven. Por lo tanto, usted tiene un montón de gente que en realidad está a plena capacidad y que tiene que llamar a retiro o pasar a retiro para que pueda correr un poco la lista y poder ascender a los que vienen más abajo. es verdad que hay la venta del Club de Suboficiales de Carabineros, hay en campo de deporte. La Divicar lo vendió a la Mutucar, que son de Carabineros, son instituciones, en 682 millones y después se lo revendieron en 2.500. Sí, eso es verdad. También lo encontramos en la auditoría. La plusvalía salvaje, en 3 años. Bueno, por así decirlo. ¿Está fiscalizando los gastos reservados? No podemos fiscalizar los gastos reservados. ¿Ah, no? No, lo único que recibimos es un documento que se denomina certificado de buena inversión, que en el fondo lo que dice es recibí tantos gastos y no me los gasté ni en campañas electorales ni en honorarios. Eso es lo que dicen los gastos reservados. O sea, una cosa, después de la danza de miles de millones de pesos. Parecen pocos los gastos reservados. No. Yo creo que la corrupción está desatada. Porque no puede ser, o sea, ¿cómo? Pero no se puede fiscalizar los gastos reservados, no se puede fiscalizar la cuenta hasta secreta de Carabineros. No se, ¿qué es esto? Perdóneme. Bueno, lo que pasa es que siempre la corrupción busca mecanismos para poder colarse. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas y Carabineros están bajo el control financiero de los civiles? No. Por mucho tiempo se han mantenido como una especie de institucionalidad aparte. O sea, que hacen lo que quieren. Una vez un profesor me dijo que es un verdadero Estado dentro del Estado. Hacen lo que quieren. No, porque nosotros estamos fiscalizando. Sí, pero hay cosas que no pueden fiscalizar. Obviamente. Ahí hacen lo que quieren. Ahí hacen lo que quieran. O sea, con los gastos reservados pueden hacer lo que quieran, literalmente. Codelco quiere hacer lo que quiere, ¿no? Usted está en una disputa con Codelco, había una conciliación en un juzgado civil, Sí. no llegaron, una audiencia de conciliación, Exacto. no llegaron a eso, no llegaron a conciliación, siguen una disputa. Sí, exactamente. Sí, pero yo creo que lo de Codelco es bien claro. Nosotros hemos tenido, si uno se fija y va viendo históricamente lo que ocurrió acá, fue la Cámara de Diputados en su informe le dio toda la razón a la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, tanto en las presentaciones que hizo como en la contestación de la demanda le da toda la razón a la Contraloría y el Consejo es un órgano autónomo en este caso. Por lo tanto, yo creo que Codelco está equivocado en su posición. ¿Pero qué tiene que hacer Codelco? ¿Informar a usted? ¿Informar a la Cámara ¿cierto? de algunos contratos, no es Pero, cierto? pero es que un poco más que eso. Nosotros lo que decimos es, mire, y esto ellos han tratado de caricaturizarlo, pero no es así. Usted no puede contratar con familiares. Si no, es muy difícil de entender. Usted no puede contratar con familiares. Y si excepcionalmente tuviera que hacerlo, tiene que informarle a la Contraloría y a la Cámara de Diputados. Eso es todo. Es muy simple, ¿no es cierto? Sí, ¿Y es por muy qué se simple. resiste Codelco? Bueno, probablemente porque hay muchos contratos que son con familiares o muchos contratos que no se quieren dar explicaciones de ellos. Esa es la única conclusión a la que yo llego. Hay corrupción en Codelco, ¿no? Yo creo que sí ha habido. Sí. Yo creo que sí ha habido. Lo que pasa es que ellos están tratando de hacer las cosas mejor. Eso espero. Eso es lo que dicen por lo menos por los medios. Hay indemnizaciones excesivas, ¿no? Totalmente. No se puede tener indemnizaciones de 500 millones de pesos en una empresa pública. ¿Eso es corrupción? Eso es un uso abusivo del poder y por lo tanto es corrupción. ¿Y qué Para mí- pasa con esa gente quienes resuelven todo eso? Perdone que se lo diga. Usted dice, es un corrupto. ¿Quiénes son los corruptos? Sí, ¿Qué pero, les pasa a estos pero es que corruptos? esa es una posición moral. Desde el punto de vista ético, uno dice esta persona es corrupta, pero para poder sancionarlo tiene que haber normas que establezcan que es una infracción y que hay una sanción. Ellos hasta ahora han utilizado un mecanismo legal para poder pagar esas indemnizaciones. Se ve impotente. Suena fuerte, pero no, nosotros estamos ejerciendo todas las facultades que tenemos. Pero obviamente siempre hay una tensión para no darle más facultades al órgano que ejerce el control. Hablemos de los municipios, hora Ya. extraordinaria. Ya. Un asunto que está extendido. Sí, parece que en algunos municipios hay más de 24 horas al día, por la cantidad de horas O extraordinarias sea, que pagan. yo le digo una cosa, en muchos municipios tendrían que parecer árboles de Pascua, porque tendrían que estar encendidas todas las luces toda la noche, Sí. los 7 días de la semana, Sí, y resulta que los que tienen que fiscalizar esto al interior de los municipios también cobran horas extraordinarias. así es, así es. Perdón, esto es una corrupción total. Claro, pero ahí de nuevo, lo que ocurre es que los municipios no tienen control preventivo. La Contraloría solo puede entrar después. Entonces, pareciera ser que la Contraloría siempre está llegando tarde o que es impotente, pero resulta que nosotros ejercemos todas nuestras facultades y cuando las ejercemos, creo que le hemos ido apuntando bien porque hemos ido encontrando irregularidades. Pero, Contralor, esto de las horas extraordinarias de los municipios lo sabe todo el mundo. Es Vox Populi. Ujú. O sea que los señores trabajan como locos y no trabajan como locos. Que trabajan los fines de semana y los fines de semana están en la playa, no sé dónde, haciendo sus cosas. Entonces esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué hace la Contraloría con todo esto? ¿Por qué no lo ha hecho? Eso es lo primero. No, pero yo creo que sí lo hemos hecho. Nosotros hemos realizado Pero el sigue año... pasando. Bueno, efectivamente, pero es que resulta que esto no se cambia de un día para otro tampoco, ¿no?
está quedando un poco como, no quiero que quede la sensación de que la Contraloría aquí no ha hecho nada. Nosotros el año pasado hicimos 400 auditorías solo en municipios. Y Con una serie de resultados, con sumarios, con denuncias al Ministerio Público. le hago una pregunta. ¿A esos municipios que usted fiscalizó hoy, usted puede asegurar que no están haciendo horas extraordinarias falsas? No, no puedo asegurarlo. O sea, no pasa nada. En el sentido de que siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo porque nosotros no tenemos la facultad de sancionarlos y porque son malas prácticas que están muy, muy enraizadas en estas instituciones. En el municipio de Viña del Mar hay un señor que era administrador municipal. Pasó a ser jefe jurídico ahora una semana. El señor como administrador municipal tiene horas extraordinarias. No sé si verdaderas o no, no tengo idea. Sí. Hay algunos señores que tienen 140 horas mensuales. Sí. Son unos trabajadores Eso, impresionantes. no, físicamente es imposible. Lo que pasa es que las horas extraordinarias en muchos lados se han usado como una forma de aumentar las remuneraciones de los funcionarios. Y los municipios son autónomos. Ya, pero ¿qué pasa con el reloj control? ¿Qué pasa con el fiscalizador? ¿Están todos metidos? Bueno, cuando uno tiene ese nivel de déficit y si el tono no viene desde la cima, obviamente. Perdón, pero el pasa alcalde esto. lo sabe todo esto. Es Por imposible que no lo supuesto, sepa. O sea, los imposible. alcaldes también están metidos en esto. Los alcaldes probablemente saben todo esto, porque es la única forma de que se Perdóneme, pueda pero, a producir. ver, la corrupción es total, entonces. Si prácticamente todo el municipio está metido, desde el alcalde hasta abajo. Es decir, hay que cerrar el municipio, traer otra gente. ¿Qué hace usted ahí? Lo que ocurre es que en algunas ocasiones la única manera de mantener a algunos profesionales trabajando en el municipio también es pagándole un poco más. Y la forma de aumentar la remuneración era esa. Pero a través de hay muchos que no es así, usted lo sabe. Sí, claramente. Claramente es simplemente un sobresueldo injustificado. Porque además la gestión no es mejor. Si eso uno lo ve. No hay mejores servicios públicos. Por eso a mí me da un poco risa cuando todos los años se negocia el reajuste del sector público y uno dice, bueno, ¿hay mejores servicios o no? Y en realidad hay que preguntarle a los ciudadanos y eso no es así. Usted emite un dictamen sobre el despido de los funcionarios del Estado. Sí. Aquellos que están a contrata por más de 2 años, se entiende que están incorporados al Estado. Ujú. En el gobierno de Bachelet aumentaron los funcionarios públicos en cerca de 200.000, otros dicen 150.000, hay cifras distintas. Sí. No se sabe cómo entraron. ¿Fue por concurso público? La minoría. Casi ninguno. Ujú. ¿Se sabe por qué eligieron a ese y no a otro, aunque no haya concurso? Difícil. Pueden haber... ¿Se sabe qué diablos están haciendo en muchas oportunidades? Bueno, eso es un tema que hoy día le corresponde a quienes están ejerciendo hoy día la gestión. Por lo tanto, no quiere decir que esos funcionarios estén petrificados en sus posiciones. ¿Y cómo Sí. los despiden? Usted tiene que hacer una evaluación de ese trabajo y dictar un acto fundado para dejar sin efecto la contrata. O sea, los contrataron sin acto fundado, porque no hubo acto fundado, y hay que despedirlos con acto fundado. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que pasó para atrás, pero sí puedo decir que si hubo una necesidad para contratarlo, efectivamente, esa circunstancia debería mantenerse. Usted no está actuando como si la administración pública chilena fuera hiper profesional, hiper muchas cosas, cuando resulta que la enorme cantidad tiene calificaciones, pero excelentes, y fuera como si esto fuera Suiza, Alemania, que usted conoce bien, y usted sabe que no es ni Alemania ni Suiza. Entonces, estas normas que usted está tratando de aplicar es para una administración profesional y no es tan profesional. Bueno, yo creo que igual seguimos teniendo una administración que es bastante proba dentro del No contexto. sé, no estoy hablando de probidad, es de eficiencia. Bueno, Le ponen excelente y están todos No, excelentes. o sea, usted tiene toda la razón. Cuando todo el mundo saca un 7, quiere decir que hay un problema con el método de evaluación. Eso no puede ser. Efectivamente es así. Pero también hay mucha falta de decisión de quienes tienen que ejercer los cargos de jefatura. O sea, ¿qué quiero decir? Que es el jefe el primer llamado a hacer una buena calificación. Porque si hace una calificación laxa, como en estos casos, está haciendo mal el trabajo. En general también. es laxa la calificación En en la general- administración chilena. En general sí. Sí, porque todos tienen la mejor nota. Pregúntese usted respecto de los incentivos que existen a las remuneraciones. Entonces- Todo el mundo obtiene el 100%. Entonces todo ridículo. Pues. Todo Mejor está- que no haya. O Es un mecanismo para falsear todo, ¿no? o mejor transparentar las cosas y decir que eso está incorporado en el sueldo como incentivo. Va a tomar razón del decreto del CERNAC. Estamos todavía estudiándolo. Y eso es una respuesta sincera, o como todas las que he hecho, pero ¿Tiene dudas jurídicas? tengo dudas, tengo muchas dudas. Y por eso tuvimos que prorrogar el plazo. ¿Le podemos explicar a los telespectadores cuál es el problema? El problema que hay acá es que existe una discordancia entre lo que resolvió o lo que dijo en general el Tribunal Constitucional en su sentencia respecto de la constitucionalidad de la ley que modificaba el CERNAC y el oficio que envió la Cámara de Diputados y que después tuvo que promulgar el presidente de la República.
¿Usted cree que podría tomar razón de un decreto promulgatorio? Porque eso es, de una ley que en parte ha sido declarada inconstitucional. ¿Que existe esa posibilidad? Es difícil, pero también es cierto que la sentencia tiene un problema. Y es que no todo lo que se declara inconstitucional está en la parte resolutiva de la sentencia. Y eso también es un problema real. Estamos terminando. Preguntas rápidas. Me están diciendo que hay que terminar, pero preguntas rápidas. En los notarios, ¿hubo ilegalidad en el nombramiento de la creación de 101 notarías? Sí, y lo hemos dicho ya 2 veces. ¿Le hicieron caso? Bueno, si nos reiteraron lo mismo, quiere decir que la primera vez no nos hicieron caso. En el puente Caucayo el gobierno anunció un nuevo estudio para ver si los demuelen. Ya van no sé cuánto. ¿Qué va a hacer? Plata tirada a la basura, en general. En el camino de la fruta, desde 1999 que están tratando de mejorarlo. Exacto. Ha habido licitaciones, ¿qué va a hacer? Muchos intereses contrapuestos ahí. Mucha gente que se opone a los trazados. En el protocolo de objeción de conciencia, ¿qué va a hacer? Mire, ahí hay que tener una cosa... Sobre la ley de aborto. Sí, sí, lo entiendo perfecto. Hay que tener una cosa bien clara. El privado, el hospital público o la clínica que realiza prestaciones cuando es contratado por el Estado, según la ley, pasa a ocupar el lugar del Estado. Y eso es bien importante de tenerlo en cuenta. ¿Qué va a hacer después de dejar la Contraloría o irse a directorios o no? Difícil saberlo, falta mucho todavía. Espero. O sea, no asegura que no. No, sí le aseguro que no. O sea, no va a ir a directorio. No, por supuesto que no. Pero podría, no sé, ir al directorio de un club de básquet o al del barrio y eso... Directorios de empresas. No, de empresas no. No creo que me llamen tampoco. Gracias por Gracias estar a con usted. nosotros. Y a ustedes gracias por seguirnos en esta nueva temporada de estas entrevistas. Buenas noches.